Muchas gracias, Dani, por la introducción y a Israel también, porque hay muchos planes que el Señor tiene para este nuevo grupo, este nuevo año. Les agradezco la oportunidad de ser la primera en traer un mensaje de bendición de los jóvenes, ¿no? Hacia sus hogares, porque estamos en 1 de enero. Yo pensé que, bueno, muchas iglesias no tuvieron su culto. Yo decía a Israel, nosotros vamos a tener culto. Pues qué bueno que como iglesia hemos decidido empezar el año con pie derecho. Así que la mejor manera es predicando, es estando en la iglesia congregados, es dar nuestro tiempo para escuchar la palabra del Señor. Así que estoy muy contenta por eso. De paso, quería saludarles a todos, un feliz año. Les veo como siempre conectada a mi Dani, que hayas tenido un lindo año, Andreina también, am, la familia Chasipanta, mi Darita también como siempre, Israel también como siempre acompañándonos. Son las cámaras que veo ahora encendidas, seguramente hay muchas personas más. Un feliz año a todos, que el Señor Jesús bendiga cada día de este 2022 y seguimos avanzando, esperamos que ya sin pandemia, que podamos congregarnos y estar juntos muy pronto. Entonces, justamente les invito a tener una pequeña oración para poder iniciar con esta meditación. Voy a pedir que inclinen su rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta tarde de sábado que estamos en tu presencia. Te pedimos que tu palabra y el mensaje que tienes hoy para tu pueblo sea de bendición y que podamos ponerlo en práctica, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por el tiempo que se dan y estaba muy contenta porque ustedes saben, el que predica es el primero que se beneficia del mensaje, ¿no es cierto? El Señor le da una responsabilidad de estar atento a cada palabra que se va a decir, así que yo estoy muy, muy bendecida. Justamente hablábamos, ¿no? En este primer sábado aprovechamos y hemos hecho eh, propósitos. No sé, ¿quiénes de aquí ya hicieron su propósito para el 2022? Que levanten la mano. Anotaron o por lo menos lo pensaron por ahí, muy bien, tenemos algunas manitos, ¿no es cierto? Em, ¿Cuáles son algunos propósitos? No sé si alguien quiere dar así algo súper corto. ¿Cuál es el principal propósito para este 2022 que inicia? Sarita, no sé si quieres compartirnos. ¿Estás ahí, Darita? Hola, ¿se me escucha? Sí. Ya. Bueno, mi propósito es aprender a enseñar, porque me enseñaron a mí y este año quería regalar un poquito de lo que yo he aprendido a las demás personas. Es una buena maestra y quería me guíe para saber cómo enseñar a las personas lo que yo he aprendido. Excelente, Darita. Se cortó un poco el inicio, pero te escucho que es el propósito enseñar, ¿no es cierto? Enseñar correctamente. Me parece increíble. Es un propósito por una buena causa, ¿no es cierto? Ahora, vi muchas manos levantadas cuando pregunté si es que ya hicieron su propósito del 2022 y seguramente los que no están con la cámara también tienen su propósito en mente. Pero sí quisiera preguntar, ¿cuántos cumplieron el propósito que se hicieron para el 2021? No sé cuántos sí pueden decir, sí, yo sí cumplí, ¿no es cierto? Sí pasé desde enero todas las metas, todo lo que quise hacer. Tal vez ya baja un poco, muy bien, Darita está diciendo que sí, ¿no es cierto? Pero tal vez algunos se nos pasó, tal vez algunos nos pusimos algunos propósitos y por ahí algunos se nos quedó a medio año, ¿no es cierto? Entonces, eso no suele pasar, es muy común. Hay muchas bromas que se hace con respecto a las dietas, ¿no es cierto? Es como que, ya febrero, hasta ahí llegó la dieta que se supone que tenía que ser hasta diciembre. Pero sí vemos que hay muchos planes que tenemos en mente, muchas cosas que queremos hacer y muchas veces se quedan ahí a la mitad del camino, ¿no es cierto? ¿Qué pasa tenemos nuestros planes, ¿no es cierto? Tenemos la parte terrenal, la parte personal, pero también tenemos la parte espiritual. Muchos de nuestros propósitos también pueden incluir eso, ¿no es cierto? Muchas personas podrán decir, este año me
orar más en las mañanas, o hacer más oración intercesora, o leer más la Biblia, o aprender más versículos. Yo estoy por en ese grupo, ¿no? Yo quiero aprenderme más versículos de memoria para también, de paso, se previene el Alzheimer. Entonces son cositas que nos hemos propuesto, pero que algunas nos cuestan y otras son más fáciles. Ahora, ¿dónde está el Señor en todo esto? ¿No es cierto? El Señor es el que nos va a ayudar a cumplir cualquier meta que nos hemos propuesto. Entonces tenemos que preguntarle a Él, ¿por qué me propuse algo y quedó hasta la mitad? ¿Por qué es que este año quería algo, quería mejorar en mi trabajo o quería mejorar en mi salud y por qué no se cumplió? Entonces, hemos hecho también a veces pedidos de oración, hemos estado orando fervientemente y tal vez no siempre se ha cumplido esa oración o tal vez no la hemos visto cumplirse de la manera que esperábamos. Nos podemos preguntar, ¿acaso Dios no sabe que tenía necesidades? Esto hablábamos con los jóvenes hace un par de semanas. Em, el Señor Jesús muchas veces espera, ¿no es cierto? Cuando Él estaba sanando al ciego Bartimeo, pues el ciego le ruega, ¿no es cierto? Hijo de David, le gritaba, ¿no es cierto? Hijo de David, ven aquí. Y el Señor Jesús se acerca y le pregunta, ¿qué quieres que haga? El ciego Bartimeo, pues evidentemente era ciego, todos sabían que era ciego y se notaba que era ciego. Entonces, ¿qué pasa? El Señor Jesús no se dio cuenta que el Bartimeo necesitaba recuperar la vista. ¿Por qué le pregunta? ¿Por qué hace esta pregunta un poco obvia, no es cierto? Podemos decir como, el Señor no sabe que yo necesito un auto porque estoy cansada de coger 50 buses y mojarme cuando llueve. No. Entonces el Señor sabe que necesito un mejor trabajo. ¿El Señor acaso no está escuchando o no está viendo que estoy sufriendo con esta enfermedad? Entonces ahí es cuando tenemos que decir, ¿cuál es la respuesta del Señor? Y he estado leyendo bastante al respecto. Muchas veces el Señor tiene las tres formas de sí, no y todavía no. Entonces, en base a esto es que nosotros empezamos a hacer nuestros planes, ¿no es cierto? Ya no es todo, sí, el Señor no es el genio de la lámpara, ¿no es cierto? Que yo le digo, Señor, quiero un carro y me salen 50 carros ahí a mi elección, ¿no es cierto? Señor, quiero un banquete y solita aparece la comida, sino que ya es algo más profundo. El Señor pausas, el Señor responde pronto o a veces se demora un poco más. Entonces tenemos que nosotros estar atentos a cómo funciona esto de poder pedirle a Dios, porque es una de sus promesas, ¿no es cierto? Que nosotros podemos pedir y Él nos concede. Y es que muchas veces el Señor nos permite hacer planes, como hablábamos al inicio, tener un propósito, fijarnos una meta. El Señor permite que nosotros seamos parte del plan. Él ha hecho un plan para nuestras vidas. Y el Señor permite que nosotros seamos parte de este plan. Entonces nos da la oportunidad de expresar nuestras necesidades, de expresar nuestros gustos, ¿no es cierto? Muchas veces se nos dice, si quieres pedir algo, no tengas miedo, sé específico, dile al Señor qué es lo que quieres. Pero entonces, ¿por qué no recibo lo que quiero? ¿No es cierto? A veces ya he orado mucho y estoy pide y el Señor no concede. Entonces hay un versículo, me gustaría que alguien pueda darle lectura en el libro de Santiago, veces que tenemos nuestras Biblias. En el libro de Santiago, en el capítulo número 4, vamos a tener un versículo que es el número 3, que nos va a sorprender mucho, va a ser un poco difícil al principio, pero vamos a ir viendo por qué el Señor responde de esta manera. Si es que alguien tiene Santiago 4:3, por favor, para que pueda darle lectura. A ver, dice así la palabra de Dios. Pedís, pero no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muy bien, entonces aquí vemos, ¿no es cierto? La oración y los pedidos que tenemos a veces fervientes no funcionan como una lámpara mágica, ¿no es cierto? Que yo hago mi oración y espero y sucede. Muchas veces el problema es que no estaba bien formulado el pedido, ¿no es cierto? Muchas veces es de manera tal vez egoísta, solo pensé en mí, no pensé que eso iba a perjudicar a alguien más. Entonces, sí vemos que hay
diferentes factores que nosotros debemos considerar al armar nuestro plan, ¿no es cierto? Me voy a poner un propósito, pero tiene que ser también algo conforme a la voluntad de Dios, tiene que ser algo conforme a los planes que también tiene Dios. Incluir al Señor en nuestras vidas es la mejor decisión que podemos tener. Entonces, el Señor ha fijado un plan tan grande para nosotros que nos hizo lleno de muchas facultades. El Señor nos ha dado muchos dones y nos da muchas herramientas para desarrollarnos en diversos campos. Y yo les digo esto, hermanos, con toda la certeza, el Señor no nos creó para estar sentados en una iglesia diciendo amén. Yo estoy más que segura que Dios tiene un propósito tan grande para cada uno de nosotros que el estar sentados, el estar quietos, es algo que no está en el plan de Dios. Entonces, a veces es fácil, ¿no es cierto? Es más cómodo estar sentados y pedir. Yo les voy a contar mi testimonio. Es que yo necesito hacer mucho ejercicio para poder subir de peso. A ver, suena contradictorio, ¿no? A veces todas las personas hacen lo contrario, pero si yo no hago ejercicio, hermanos, desaparezco. O sea, simplemente cada día peso 1 kilo menos y si yo no hago ejercicio, pues podría hasta morirme. Entonces, para mí, esa es una lucha. O sea, yo digo, Señor, es que haz un milagro y haz que sea gorda, por favor. Entonces, claro, o sea, no funciona así, ¿no es cierto? Dios no me va a decir, ah, claro, listo, como por arte de magia ya subiste 10 kilos. Es que no funciona así. Es que el Señor me dice, yo hice un propósito tan grande para ti que no es estar sentada, no es estar quieta, muévete, ¿no es cierto? Yo en mi caso tengo que hacer ejercicio, tengo que estar activa, tengo que estar pendiente de mi dieta. Y yo creo que eso es algo pequeño, es un propósito para mi salud, pero para mi vida, el Señor me dice lo mismo, no te quedes quieta, muévete, tienes que estar buscando las oportunidades. Esta es otra cosa de que también puede sonar un poco fuerte, pero yo creo que el Señor no nos trajo a esta tierra para vivir en pobreza. Yo sí creo realmente que el plan de Dios para sus hijos es de prosperidad, es de abundancia. No podemos confundir lo que es avaricia, lo que es tal vez altivez, ¿no es cierto? Todo esto no es el plan del Señor. Si una persona pisotea a otros para poder alcanzar dinero, ese no es el plan de Dios. Pero tampoco quiere que vivamos en pobreza. El Señor nos ha llamado para que seamos de bendición a otras personas, para que demos trabajo a las personas que estén en necesidad, las personas que tal vez no conozcan de Dios. Entonces, el propósito para nuestras vidas es algo tan grande que no nos hizo para que suframos, para que vivamos en necesidad. Dios sabe que necesitamos comer diariamente. Dios sabe que necesitamos un trabajo. Dios sabe que estaríamos más cómodos tal vez en una casita un poco más amplia. Pero el propósito del Señor no es darte una casa y que te quedes quieto. El propósito de Dios no es darte un aumento del sueldo y que te conformes con eso. Dios te llama para hacer algo más grande. Y sería tan fácil, ¿no? Decirnos, ¿y para qué? ¿Cuál es mi propósito? A mí me gustaría que me digan, Maru, tu propósito es este, y yo listo, y empiezo a trabajar. Pero realmente está en nosotros, es el buscar diariamente, Señor, ¿hacia dónde voy ahora? ¿Qué paso debo dar hoy? De gracia en gracia, el Señor nos muestra para dónde ir, en qué dirección tenemos que tomar. No sé si han escuchado, hay un conferencista que es colombiano y japonés, que se llama Yokoi Kenji. Él hace una ilustración muy graciosa sobre esto, ¿no? Dice, por ejemplo, los que son padres aquí, o bueno, los que tal vez tienen una hermana, imagínense que venga un chico, un jovencito, ¿no? Y quiera salir o pedir la mano de su hija o de su hermana. Y ustedes le dicen, bueno, ¿y usted cuál es su propósito? ¿Cuál es su aspiración? Y el chico diga, no sé, amarle a su hija. Entonces ustedes van a decir, claro, qué bonito, ¿no? Pero, ¿y de qué van a vivir? O sea, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu propósito? Entonces tal vez este joven diga como que, bueno, vamos a vivir del amor y nunca le va a faltar una sonrisa, un abrazo. Y dice, sí, eso todo está bien, pero es que eso no les mueve, eso les deja en un solo sitio, les mantiene quietos. Entonces este expositor dice, es diferente cuando un hombre
viene, ¿no es cierto? Y le dicen, ¿y tú cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? Entonces diga, claro, es que yo quiero hacer esto y ahora voy a estudiar esto y después quiero aprender esto y después voy a hacer esto y voy a aplicar aquí y quiero ir para allá. Entonces, claro, ahí muy gracioso este conferencista dice, claro, ahí la hija va a decir, el joven le va a decir a la hija, bueno, tengo este plan, ¿te vas o te quedas? Entonces, claro, la chica va a decir, claro, vamos, de una, yo te acompaño. Entonces, este es el ejemplo que el Señor quiere para sus hijos, ¿no es cierto? Que sean decididos, que sepan. Y no es fácil. Por supuesto que no es fácil llegar a este punto tan claro en el que sepamos hacia dónde ir. Pero para eso también tenemos momentos, que debemos tener momentos de quietud. ¿Cómo sabía Moisés que tenía que liberar al pueblo después de tantas plagas y después de tantos milagros? No fue de un día para el otro, ¿no es cierto? Moisés estuvo caminando en el desierto preparándose. Moisés no sabía, el Señor le muestra el propósito, pero Moisés no se sentía listo. Señor, es que no tengo el don de palabra. Señor, yo no sé, no tengo nada, escoge a otro. Eso es muchas veces nuestra posición, ¿no es cierto? Hacernos para atrás, que predique el otro hermano, que dé estudios de esta hermana que tiene facilidad, que haga a alguien más. Y a veces no escuchamos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿no es cierto? A nosotros nos trajo aquí, en este lugar. Aquí tenemos jóvenes venezolanos que están estudiando en un colegio, tal vez aquí en Ecuador, y dirán, es que ¿por qué vine tan lejos, no hasta aquí? Pues el Señor tiene un propósito grande para estos jóvenes que ahora están aquí en otra nación, en otra cultura. Probablemente muchos jóvenes de aquí salgan a otro país, ¿no es cierto? Les toque estudiar fuera, les toque cambiarse de hogar, pues irán con un propósito claro, porque el Señor estará al mando. Lo importante es escuchar la voz de Dios. Lo bueno es que el Señor no nos va a obligar, ¿no es cierto? A nadie le va a obligar a hacer algo que no quiere. No sé si han escuchado que antes de Elena de White, a otro hombre que iba a ser el profeta. Yo esto había escuchado de unos libros históricos de nuestra iglesia, que el primer llamado al profeta para nuestros tiempos no fue Elena de White, fue un hombre, y este hombre no quiso responder al llamado. Entonces, claro, el Señor no le va a obligar, no le iba a obligar a ser el profeta para estos tiempos, así que llamó a otra persona. Así que por eso, muy bien, Jacobo Salazar, muy bien, nos manda el nombre de esta persona que fue llamado primero y que rehusó. Al parecer esta persona tenía miedo, pensó que nadie le iba a escuchar, pensó que iba a ser muy difícil y dijo no, gracias. Pues el Señor no le obliga, simplemente utiliza a otro. Que no nos pase esto, hermanos, tenemos que estar nosotros escuchando cuál es la voluntad del Señor, cuál es el siguiente paso que yo debo dar, ¿no es cierto? Muchos podemos pensar en estas fechas, ¿no? Sobre nuestros propósitos. Me gustaría estudiar hasta el posgrado, perdón, hasta el doctorado. Entonces decimos, bueno, o sea, esa es una meta y está muy bien, pero eso no es un propósito de vida, ¿no es cierto? No es que ya recibes el doctorado y te mueres, ¿no es cierto? No es que hasta ahí llegó tu plan. Tienes que avanzar, ¿no es cierto? Ese es un plan terrenal, pero hay algo mucho más grande. Muchos pueden pensar en, no sé, quiero ser un buen padre. Y hermanos, eso es algo que tienen que hacer. Eso no es un propósito opcional, ¿no es cierto? El que tiene un hijo tiene que ser un buen padre. Muchos podrán decir, mi propósito de vida va a ser predicar. Y ese ya viene por añadidura, ¿no es cierto? Ese no se podía escoger. El que dice que es hijo de Dios es llamado a predicar. Así que esa no puede ser la única meta que tenemos. Eso es parte del camino. Muchos pueden decir, quiero casarme, quiero tener una casa, quiero dinero. Todo eso está muy bien, pero ese no es el plan, ese no es el fin, esa no es la meta. El Señor, no se olviden, tiene un propósito grande para nuestras vidas y es infinito. Todo esto, el casarse bien, el ser buenos padres, el predicar y el tener dinero son cosas muy buenas y válidas, pero ese no es el fin, esa no es la meta, esa no es el final de la carrera. Ese es simplemente herramientas o pequeñas metas terrenales, pero no es el final. El final es algo que nosotros tenemos que descubrir, qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas. El hacer bien las cosas aquí en la tierra, ser un buen hijo, ser un buen padre, ser un buen alumno, es algo que ya teníamos que hacer. Hay un versículo que también es un poco duro,
que está en el libro de Lucas, el capítulo 17. También nos dice, está muy bien todo lo que tienen que hacer, pero eso es lo mínimo que tienen que hacer, ¿no es cierto? En Lucas 17:10, si es que alguien tiene el versículo, lo pueda leer. Nos dice, ya tenías que hacer eso, ¿no es cierto? Es un poco duro el versículo, pero eso nos llama a, no podemos pensar en lo pequeño, tenemos que ir más allá. Si alguien tiene Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os mandó decir, siervos inútiles, somos porque hicimos solo lo que debíamos haber hecho. Muy bien. Entonces aquí vemos, ¿no? Tenemos una realidad difícil. El Señor ya nos mandó a predicar. Eso ya era una meta que todos los que ya nacimos después de la gran comisión, ya venimos con esa meta por añadidura, ¿no es cierto? No es opcional, no es al que quiere, es ir y hacer discípulos, ¿no es cierto? Está en tiempo imperativo. Entonces, el que yo me dedique al servicio de Dios, no puede ser todo como que ya la meta, la última grada, el último escalón. Eso es parte de mi vida. Y llegar al propósito de mi vida es cumplir los planes que Dios tiene para mí. Predicar es simplemente el camino, es simplemente la trayectoria. Mientras yo viva, tengo que predicar. Pero el punto final es algo mucho más grande. Entonces, con esto en mente tenemos que volver a reformular, ¿no es cierto?, nuestros propósitos, hablando, ya que estamos iniciando el año, ¿no es cierto?, ya que estamos haciendo planes para este nuevo año, debemos tener en cuenta varias promesas o varios versículos que Dios nos ha dado en su palabra para poder hacer planes y que sí se cumplan, que no se queden solo en enero o febrero, ¿no es cierto? Primero, tomar en cuenta que Dios ya tiene un plan para mi vida. Tener en cuenta que el Señor desde el vientre, ¿no es cierto?, ya me formó, que es del versículo de Jeremías, es que yo viva conforme a eso. Es que yo no me puedo conformar con un hogar donde tal vez me maltrate mi esposo. Yo no puedo conformarme con eso porque el Señor desde el vientre de mi madre me formó, me hizo ya perfecta. Entonces yo no puedo admitir un golpe. Yo no puedo quedarme en un hogar donde no soy valorada. Yo no puedo conformarme y vivir en la pobreza porque el Señor desde antes ya sabía las necesidades que yo tenía. Cuando entendamos, como está en Jeremías del capítulo 1, el versículo 5, les voy a dar lectura. Me dice, antes que te formara en el vientre te conocí y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este es el llamado que el Señor nos hace a nosotros. El Señor sabe que necesitamos comer, sabe que necesitamos vestir y Él ya suple esas necesidades, ¿no es cierto? Pero el llamado es a ser profeta a las naciones, ¿no es cierto? El llamado es a ser santos. Te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿cuál es el propósito que tengo para mi vida? No es simplemente, no sé, acabar y hacer ejercicio y estar bien. Es algo mucho más grande. Este 2022 trae unos planes mucho más grandes de lo que nosotros habíamos pensado. También tenemos que a veces podemos sentir que es una carga grande. Conversábamos en esta mañana con los juveniles, ¿no? Moisés tal vez recibió esta carga grandísima de liberar al pueblo. Y tal vez, y él se asustó, ¿no? Definitivamente vemos que él decía como que no, Señor, ¿yo cómo voy a hacer? Pues el Señor le da el valor y le dice que él va a estar le va a acompañar, ¿no es cierto? Con los juveniles leíamos en Mateo también la gran comisión, es yo estaré con vosotros, ¿no es cierto? El Señor no nos manda a predicar solo, sino que el Señor promete estar con nosotros cada día, ¿no es cierto? Hasta el fin. Leíamos en Hechos también que nos mandará el Espíritu Santo para que nos ayude a cumplir con nuestra misión. Es decir, el propósito que Dios tiene es tan alto que a veces nos puede dar miedo, pero la promesa es que no estamos solos. La promesa es que el Señor mismo se va a encargar de que nosotros podamos lograr estas metas. Hay un versículo igual muy conocido en Filipenses, el capítulo 2. Voy a ver si es que lo encuentro rápidamente. Y si es que no, alguien lo tiene en Filipenses 2:13. Ya, perfecto. Creo que lo encontré yo. Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Entonces, no se preocupen, hermanos, los que se pusieron una meta alta para este año. Yo, por ejemplo, sí estaba preocupada, digo, realmente tengo que hacer ejercicio porque si mi salud decae, pues ya se vuelve un problema. Yo, esto está en mis manos, yo tengo que sacar y yo me estreso, a veces me estreso y digo, Dios mío, es que esto está en mí. Si es que yo no me levanto a hacer ejercicio, pues yo mismo pago las consecuencias, ayúdame. Y el Señor dice, listo, yo te pongo el querer como el hacer. Ya les digo, yo soy malaza para hacer ejercicio, realmente es algo que no disfruto, pero el Señor me pone las ganas. Y creo que una forma de responder esa oración es mi esposo. El Señor me ha enviado un hombre que le encanta el deporte y le encanta estar activo y le encanta hacer ejercicio, entonces esa es mi respuesta, listo. Te casaste con alguien que no quiere estar sentado, le gusta el ejercicio. Entonces así vemos cómo el Señor mismo va abriendo las puertas, ¿no es cierto? Él nos pone el querer como el hacer su buena voluntad. Dios tiene un plan tan grande y no va a ser imposible porque Él mismo está con nosotros y Él mismo nos da las herramientas. También tenemos un consejo más y es que no tengamos miedo, no sintamos tal vez que no somos suficientes para alcanzar una meta tan grande. Aquí la promesa del Señor es muy grande. No sé si es que alguien puede leer Mateo 7:7 o tal vez si es que alguien se sabe de memoria porque es un versículo tan poderoso. Mateo 7:7 realmente es algo que nos anima a soñar alto, a tener planes, pero gigantescos. No significa que, no sé, si es que nacimos en Latinoamérica no vamos a poder conseguir, no vamos a poder ser astronautas. Pues sí, así sí hay personas que lo logran. Y todo esto es porque el Señor cumple sus promesas. Si es que alguien tiene Mateo 7:7, por favor. La palabra de Pedid Dios y os dice, dará, no buscad juzguen y a nadie hallaréis, para llamad que y os nadie los juzgue abrirán. a ustedes. Amén, muy bien. Tuvimos como 3 personas leyendo Mateo 7:7, ¿no es cierto? Increíble, es que realmente es un versículo tan poderoso, a mí me gustaría memorizarlo. Pedid y se os dará, ¿no es cierto? Lo que decíamos al principio, cuando uno entiende cuál es el propósito del Señor, el Señor concede. Cuando uno pide algo que es para nuestra bendición, bendición de los demás, el Señor no tiene reparo, no se limita en dar bendición, ¿no es cierto? Buscad y hallaréis, ¿no es cierto? Llamad y se os abrirá. Él nunca está ocupado, Él nunca está cerrada su puerta para nosotros, siempre está dispuesto a bendecirnos, entonces eso no es un limitante. Si Dios, que es el creador del universo, ¿no es cierto? Que ha puesto las leyes universales, que mueve todo el mundo, si Él es nuestro Padre, pues nos va a conceder y todo lo que pidamos con fe, pues vamos a recibir. Eso es lo que también nos dice Mateo 6:33, ¿no es cierto? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros fijamos nuestra mente en las cosas del cielo, lo demás se arregla solo. Y esto, todos creo que tenemos este testimonio, ¿no es cierto? Cuando decidimos servirle al Señor, se abren las puertas. Parece como una coincidencia, pero las coincidencias no existen, ¿no es cierto? Es realmente el Señor obrando. Cuando uno decide dedicarle un momento a teniendo un cargo o hablándole a una persona en la calle o tal vez dando un estudio bíblico, el Señor se encarga de todo lo demás. Yo pienso, creo que Heidi no está conectada en este momento, pero yo sí veo que es un testimonio, a mí me encanta, porque ella es una mujer muy ocupada. Realmente su trabajo es algo que le toma bastante tiempo, es muy absorbente, y aún así ella se da las formas para poder estar predicando y da estudios y tiene cargo y está en reuniones. Y yo sí digo, por eso es tan bendecida, porque el Señor ha visto que el propósito que Heidi tiene es alto y por eso le bendice. Y eso es algo que nosotros tenemos que todos empoderarnos, ¿no es cierto? Todos tenemos aquí un don que el Señor está dispuesto a multiplicarlo, está dispuesto a hacerlo más grande. Entonces, no tengamos miedo, no nos limitemos con las bendiciones, porque el Señor está dispuesto a darnos. Y finalmente, aprovechar las oportunidades, ¿no es cierto? Como decíamos, no estamos hechos para estar sentados. El Señor nos ha llamado a que caminemos, ¿no es cierto? No nos dice como que quédate en la iglesia y desde ahí predica a las naciones, ¿no es cierto? No, nos dice vayan, salgan, ¿no es cierto? Prediquen fuera, lejos. O sea, esta era la gran comisión de los discípulos. No era quédense ahí mismo en Jerusalén y solo entre ustedes, los judíos. Y el Señor les dio un propósito tan grande a los apóstoles que 2000 años después estamos, ¿no es cierto?, hoy hablando de ellos.
Es decir, ese es el plan esa es la magnitud de los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Y este es el versículo favorito de mi esposo, que es el Romanos 8:28. Y es que realmente tenemos que aprovechar esas oportunidades. Todo lo que el Señor pone a nuestras manos es una oportunidad de bendición. Entonces, no sé si es que alguien tiene Romanos 8:28 para ir terminando con este gran versículo de bendición. Déjenme ver, yo lo tengo. Sabemos que a Eh, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien, muchas gracias. Ahí vemos el propósito, ¿no es cierto? El Señor va obrando y va poniendo las herramientas y va poniendo las oportunidades para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. El Salmo dice, ¿no es cierto? Dios cumplirá sus propósitos en mí. Esto no significa que yo voy a estar quieta y esperando a que las bendiciones caigan del cielo, ¿no es cierto? No sé cuántos de ustedes escucharon el último sermón del pastor Bullón, que dio el 31 de diciembre. Sus 5 consejos para ser felices eran algo muy puntual: confiar, ten fe, pero el último era sal, actúa, ¿no es cierto? El último nos decía, haz tu parte. Era muy enfático en haz tu parte. Necesitas un trabajo, listo, busca. Israel tenía este ejemplo, ¿no? Decía, si es que quieres buscar trabajo, no puedes decir que ya entregaste 2 hojas de vida, ¿no es cierto? Cuando entregues 300 hojas de vida, ahí puedes decir que has buscado trabajo. Entonces, justamente es lo que el pastor Bullón decía, ¿no es cierto? Necesitas un trabajo, busca hasta el cansancio. Necesitas curarte, cambia tus hábitos de salud, haz ejercicio, busca un médico, ¿no es cierto? Las cosas no suceden mientras estamos quietos, sino mientras estamos en actividad, mientras nosotros nos movemos. Entonces, sí quería invitarles, hermanos, a que en este año que está iniciando, hoy es el primer día, nos fijemos un propósito más grande de los planes terrenales que tenemos, más grande tal vez de las comodidades terrenales que nos merecemos y que el Señor está dispuesto a dar. Nosotros tal vez estamos pidiendo, no sé, una casa. Tal vez el plan del Señor es que tengamos 5 casas y que al final con esas casas podamos llegar a muchas personas, que podamos ser de bendición para muchas más personas. No podemos quedarnos en lo pequeño, sino el Señor nos llama a soñar en lo grande. Entonces, espero que con esta pequeña meditación, en cada hogar puedan plantearse un nuevo propósito, en que el Señor quiere abundancia para los hogares. Quiere abundancia, quiere riqueza para los hogares. Ningún patriarca de la Biblia fue pobre, sino que siempre recibió mucha bendición. Todos tenían muchas ovejas, tenían mucho dinero, tenían muchas posesiones, porque ese es el plan para Dios. Él cubre, ¿no es cierto? Nosotros miramos al cielo y lo demás el Señor añade. Entonces, que los propósitos para este año pues sean conforme a la bendición del Señor, que podamos escuchar su voz y saber hacia dónde caminar. Muchas gracias.